El sol de media mañana atravesaba los ventanales como una bendición lenta, pintando los pisos de cerámica con manchas de oro tibio. No llevaba zapatos. Quería sentirlo todo, el frío bajo los pies, el eco hueco de la sala vacía, el olor nuevo de la pintura apenas seca. En la mano derecha aún sostenía las llaves todavía calientes, como si guardaran la memoria de todas las puertas que no pude abrir antes. Me llamo Paloma Arriaga, y esta casa es el primer lugar que puedo llamar mío con todas las letras. Después de 65 años, por fin, ni del banco, ni alquilada, ni prestada. Mía, enteramente. Como mi nombre escrito en la escritura, en los recibos de luz, en el contrato del seguro y en la placa del buzón que todavía huele a adhesivo nuevo. Di un par de pasos más y me detuve frente a la cocina. Toqué el borde de la isla de granito como si fuera una reliquia. Yo misma elegí ese color gris perla con vetas que me recordaban al río donde solía llevar a Tadeo cuando era niño. Todo aquí fue escogido con cariño, no por moda ni por capricho, sino porque cada cosa tenía sentido. Las ventanas altas que dejan entrar la luz, las puertas corredizas que dan al jardín, las paredes color hueso que respiran calma. Cada detalle fue pensado para que la casa no me pesara, sino que me abrazara. Recordé otras cocinas, ruidosas, ajenas, prestadas, años remendando goteras, pintando techos con brochas baratas, arreglando muebles rotos que no eran míos, años posponiendo todo para otro momento, porque había que cuidar a alguien, pagar deudas, o simplemente aguantar. Me acerqué a la terraza. Desde allí las sierras de San Cristóbal se dibujaban en la distancia como un secreto azul. Los jardineros terminaron justo ayer, helechos a los lados, lavandas silvestres en las jardineras y un cerezo mexicano joven que prometía incendiarse de rojo cuando llegara el otoño. La tierra aún olía húmeda, como si la casa misma supiera que alguien la quería de verdad por primera vez. Me senté en el sofá junto a la ventana sin quitarme la sonrisa. La casa estaba vacía, sí, pero era una soledad elegida, limpia como una hoja nueva. Cerré los ojos un momento. Escuché el silencio, no el de las ausencias, sino el que deja espacio para respirar. El celular vibró suavemente. Era un mensaje de Tadeo, mi hijo. «Podemos pasar más tarde con Clara. ¿Quiere hablar contigo antes de mañana?» Contesté rápido. «Claro, tengo pozole para calentar y tortillas frescas». No sospeché nada. En ese momento aún pensaba que la vida por fin me estaba sonriendo sin dobleces. Pasé la tarde abriendo cajas, una con mis libros viejos, otra con los álbumes de fotos que guardé desde que Tadeo era bebé. Saqué una foto donde aparezco en un andamio con casco blanco y las botas llenas de lodo. Yo tenía 28 años y una trenza desordenada. Era la única mujer del equipo y la única con título. Me decían la ingeniera como si fuera un apodo gracioso, pero al final todos seguían mis planos. Guardé la foto sin nostalgia, con orgullo. No había llegado hasta aquí por suerte, ni por caridad. Había trabajado, mucho, en silencio, para todos, y ahora por primera vez me tocaba a mí. Antes de que cayera el sol colgué una cortina ligera en el ventanal. El aire olía a lavanda y pintura fresca. Encendí una vela de canela no por necesidad, sino por gusto. Porque podía, porque quería. La puerta principal seguía entreabierta. Fui hasta allí, cerré con firmeza y giré la llave. Escuché el clic metálico como una afirmación. Esa llave, esa puerta, esta casa, esta vida, mía, por fin. La tarde cayó sin prisa con esa luz anaranjada que suaviza hasta los recuerdos más ásperos. Calenté el pozole a fuego lento, mientras el aroma se mezclaba con el de la madera nueva y el cilantro recién picado.
Puse la mesa con los platos que siempre usaba en cumpleaños, no por ser una ocasión especial, sino porque Tadeo venía. Y porque aunque él ya tenía su vida hecha con Clara, yo seguía sintiendo que su llegada era motivo suficiente para hacer las cosas con detalle. Tocaron a la puerta a eso de las 6:15. Tadeo entró primero con esa sonrisa leve que heredó de su padre y un ramo de cempasúchil en las manos. Clara lo seguía radiante como siempre, con una charola de tamales dulces envuelta en un mantel bordado. «Para celebrar tu nuevo hogar», dijo dejando la charola en la encimera. Tenía el cabello recogido en una coleta alta y un rebozo de lana cruzado sobre los hombros. Siempre parecía ensayada, como si todo en ella fuera parte de una puesta en escena cuidadosamente planeada. Cenamos entre risas suaves, hablando de cosas triviales. El tráfico, el trabajo de Tadeo, una nueva vecina en su edificio que tocaba el piano a todas horas. Pero cuando llegó el postre, Clara dejó la cuchara así a un lado, sacudió migas del regazo y con un tono casual, como quien comenta el clima, soltó: «Ah, por cierto, sobre la recámara de sobra, mis papás y mi hermana Jimena se quedarán con nosotros un ratito, solo hasta que se acomoden las cosas». Por un instante creí no haber escuchado bien. Alcé la mirada, pero Clara ya seguía tarablando con naturalidad. «Ya preparamos el cuarto de visitas para ellos. Se mudan el día después que tú. Pensamos que con el espacio que hay no habría problema». Giró la cabeza hacia Tadeo como si esperara apoyo. Él no levantó la vista de su vaso de horchata. Mi mano soltó la cuchara con cuidado. No hice preguntas. No aún. Afuera las luces del jardín se encendieron solas. Adentro algo en mi pecho se tensó como una cuerda mal afinada. El dulzor del tamal, que antes me parecía reconfortante, ahora se pegaba a mi lengua con una pesadez incómoda. Clara sonreía como si no hubiera dicho nada fuera de lugar. Han tenido un año bien difícil. Perdieron el depa de renta de la noche a la mañana y el divorcio de Jimena ha sido un caos. Con el espacio extra y todo, pensamos que era lo más lógico. Hizo un gesto con la mano abarcando el comedor como si ya le perteneciera, como si el esfuerzo que me trajo hasta aquí pudiera disolverse ante la necesidad ajena. «Todavía tendrás el cuarto pequeño», agregó como si me ofreciera una compensación generosa. «Hasta compré sábanas nuevas verde olivo, de las que te gustan». La cara me permaneció serena, pero por dentro sentí un calor punzante subirme por el cuello. No solo habían decidido por mí, sino que ya habían comprado las sábanas. Tadeo al fin dijo algo. «Solo será un tiempo, hasta que puedan levantarse de nuevo». No contesté. No confiaba en mi voz. Cuando se fueron les di un abrazo mecánico en la puerta. Los vi subir al coche y alejarse por la calle oscura. Cerré la puerta sin hacer ruido. La cocina aún olía a epazote, pero el sabor se me había ido. Apagué las luces, subí las escaleras y al meterme en la cama sentí que la casa, mi casa, ya no me pertenecía del todo. Me cubrí hasta el cuello mirando el techo en silencio. Susurré apenas como para no despertar nada dentro de mí. No eché tantas ganas para esto. No dormí. La casa que apenas ayer se sentía como un refugio, ahora parecía otra vez ajena, como si la hubieran empañado por dentro. Cada rincón donde había puesto una ilusión, el sillón junto a la ventana, la repisa vacía esperando mis libros, el espacio de la terraza donde imaginaba tomar café al amanecer, me devolvía ahora una pregunta que no sabía cómo responder. ¿Cómo algo tan mío podía sentirse tan prestado de pronto? El techo era una sombra inmóvil sobre mi cama. Conté los segundos entre los latidos y las respiraciones, y en algún momento sin querer,
Mi mente volvió a otro techo, uno de lámina con goteras. Tenía 26 años. Tadeo apenas caminaba y yo intentaba dormir en un colchón inflable con una toalla enrollada como almohada. Afuera llovía. Por dentro también. Esa noche tomé la decisión de no regresar a casa de mis padres. Me habían dicho que no podría sola, que criar a un hijo sin marido era un capricho moderno, que debía pensar bien las cosas. Pensé sí. Y me fui igual. Estudié arquitectura paisajista porque soñaba con hacer lugares donde la gente respirara mejor. No quería construir edificios, quería crear espacios donde el cuerpo descansara y el alma se expandiera. Fui la primera mujer en mi generación en entrar a una cuadrilla de obra. Me decían ingeniera, aunque no era mi título, lo decían con burla, con risa, pero al final, cuando se confundían con las escalas, venían a preguntarme a mí. Me aprendí el lenguaje de los hombres sin dejar de ser yo. Cargaba mis planos en una mochila verde de tela, tomaba café en un termo de aluminio y usaba las botas más grandes que encontré, porque no hacían talla para mujeres. Aprendí a no temblar frente a los jefes de obra, a no flaquear cuando me corregían en público, aunque yo tuviera razón. Aprendí a tragarme el orgullo porque la voz de una mujer, incluso con datos y planos, siempre era la última. Cuando Tadeo cumplió 6 años me ofrecieron una sociedad en una firma grande en la ciudad. Oficina propia, equipo de diseñadores, proyectos internacionales. Recuerdo el día que llegó el contrato. Lo puse sobre la mesa, lo abrí y leí todo de principio a fin, mientras Tadeo jugaba con carritos en el suelo. Al final lo cerré. No era miedo, era claridad. Sabía que si lo firmaba pasaría más tiempo en aeropuertos que en casa y que mi hijo terminaría creciendo con extraños. Su padre ya se había ido hacía tiempo sin aviso ni despedida. No quise que también me perdiera a mí. Elegí quedarme. Tomar proyectos más pequeños, más locales. Elegí no escalar, no figurar. Elegí callar mi ambición para cuidar su infancia. Lo hice sin arrepentimiento, o eso me repetí muchos años. Pero ahora en esta casa que construí desde las ruinas de todas esas renuncias, sentía que otra vez me pedían silencio. Que otra vez mi esfuerzo debía hacerse a un lado por la comodidad de otros. Como si la vida me estuviera preguntando, una vez más, si iba a ceder. Me levanté cuando el cielo apenas clareaba. Caminé descalza hasta la cocina. Preparé café sin prender las luces. Me apoyé en la encimera de granito frío y cerré los ojos. Escuché la lluvia golpear suavemente los ventanales, como si el mundo afuera también estuviera intentando pensar. Di unos pasos hacia el cuarto de visitas, ese que Clara ya había asignado, donde supuestamente yo debía dormir. Abrí la puerta. Estaba vacío, limpio, silencioso. Me quedé allí quieta observando, y ahí de pie en la penumbra, supe que algo dentro de mí se había movido. No era rabia, no era tristeza, era otra cosa, algo más parecido a un ya basta. A las 6 en punto de la mañana abrí los ojos como si una campana invisible me hubiese llamado desde dentro. No hubo duda, no hubo debate, solo una certeza redonda, silenciosa que se sentó en mi pecho, con la misma calma con la que se apoya una piedra en el fondo de un río. Esta vez, no. Esta vez no me iba a sacar tragar las palabras, ni a ceder por comodidad, ni a hacer espacio en mi vida para quienes no supieron respetar el espacio que por fin me gané. Encendí la cafetera, y mientras el aroma llenaba la cocina abrí mi cuaderno verde de espiral, el mismo que usaba para anotar ideas de diseño cuando aún trabajaba con planos. Pero esta vez no dibujé jardines ni terrazas. Hice una lista corta, firme, sin adornos. Primera tarea: llamar a la empresa de mudanza.
Lo hice antes de que siquiera se abriera la tienda de la esquina. Un joven con voz adormilada contestó: «Señora Arriaga, la tenemos programada para hoy a las 3. ¿Desea confirmar?» «No. Deseo posponer la entrega. Hasta nuevo aviso». Hubo silencio del otro lado. Luego me ofreció fechas para la próxima semana. «Gracias, pero no me mudaría pronto», respondí. «Redirijan todo al almacén privado, el que les mencioné en la solicitud inicial». Anotó con rapidez, más despierto esta vez. «Entendido. Todo al almacén». Colgué y suspiré largo. La segunda llamada fue más fácil. La compañía de gas. La tercera luz. Cancelar, suspender, pausar. No hubo preguntas. Nadie me pidió explicaciones. Tal vez por eso dolió menos. Porque por primera vez no tenía que justificarme. La decisión era mía, y bastaba con decirla en voz alta para que existiera. Luego marqué a Florencia. No tenía que buscar su número. Lo sabía de memoria. Habíamos trabajado juntas hace años cuando diseñamos juntas un parque comunitario en Tlaquepaque. Ella era abogada ambientalista en ese entonces. Tenía el gen de la resistencia. «Qué gusto escucharte, Paloma», contestó su voz firme y cálida. «¿Qué traes entre manos? Quiero verte hoy si puedes. Es importante». No hizo preguntas. «Pásate a las 3. Tengo té de manzanilla». Eran apenas las 8. Volví a recorrer la casa. Esta vez no la miré como un premio, sino como una línea que debía proteger. Cada pared, cada marco de ventana, cada metro cuadrado, representaba no solo una inversión económica, sino una suma de años silenciados, de proyectos suspendidos, de madrugadas de trabajo, de sueños guardados en un cajón, para que Tadeo tuviera una mochila nueva, o un curso de verano, o simplemente un desayuno caliente. Me detuve frente a la puerta principal. Había colgado un colgante de barro con una luna creciente y semillas secas que sonaban con el viento. Lo quité y lo dejé sobre la consola. En su lugar pegué una hoja blanca dentro de una mica transparente con 4 palabras impresas en mayúsculas. «No se admiten invitados». No lo puse por drama. Lo puse como quien marca un límite con cinta fluorescente. Fui a mi habitación, saqué una caja que no había abierto desde la última mudanza. Dentro, mi primer plano dibujado a mano. La carta de aceptación a la universidad, una postal de Tadeo cuando fue de excursión a Guanajuato. Debajo, una carpeta gris con copias de mi título, escritura de propiedad, seguros y documentos notariales. Puse todo en mi bolsa junto con mi cuaderno de espiral. Antes de salir me asomé al cuarto de visitas. La cama seguía sin armar. La luz del sol entraba por las cortinas delgadas. Allí de pie susurré algo que no había dicho nunca en voz alta. No tengo por qué ceder lo que me costó toda una vida construir. Cerré la puerta con suavidad, no como quien huye, sino como quien cuida. Y mientras caminaba hacia el auto con la carpeta bajo el brazo y el cabello aún húmedo del baño, entendí que no estaba huyendo de nadie. Estaba volviendo a Quesamí, volviendo a ese lugar que me negué tantas veces por complacer a otros. Esta vez no. Esta vez es distinto. Esta vez la casa soy yo. El sobre lo imprimí en la papelería de la colonia esa que huele a tóner viejo y chicles de canela. Arial. 14 negritas, tinta negra sobre hoja blanca. Nada de florituras, ni cursivas, ni saludos, ni disculpas. Solo hechos. Clara entendía bien los hechos. Eso lo sabía desde hace tiempo. Lo firmé con mi nombre completo, Paloma Arriaga Mendoza, tal como aparece en la escritura. Lo metí en un sobre grueso autoadhesivo, de esos que no se abren por accidente. Lo pegué en el picaporte de la puerta principal con el borde bien centrado y el mensaje hacia afuera. El papel brillaba con la luz de la mañana.
Lo miré una última vez antes de bajar el brazo. Era claro. Era suficiente. Subí al coche y lo estacioné a media cuadra, bajo la sombra de un árbol viejo que soltaba hojas secas sobre el parabrisas. Apagué el motor y esperé. El silencio era casi completo, roto solo por el canto de un pájaro y el murmullo ocasional de una vecina barriendo. En la radio no sonaba nada. No necesitaba sonido. Necesitaba ver. A las 11:07 la primera camioneta blanca dobló por la esquina. Bajaron Donato y Celia, los padres de Clara, con sus maletas con ruedas y mochilas a la espalda. Parecían turistas con gorras claras y gafas de sol, como si llegaran a un Airbnb en Tepoztlán, y no al límite de mi paciencia. Detrás descendió Jimena, la hermana. Arrastraba 2 maletas iguales sin mirar a nadie. Clara fue la última en bajar, sosteniendo su celular como si fuera un mando a distancia, y ella pudiera controlar lo que estaba a punto de pasar. Se acercaron a la puerta con la seguridad de quien ya se siente dueño. Clara marcó el código de entrada en el teclado junto al marco, pero la luz parpadeó en rojo. Lo intentó otra vez más lento. Otra vez rojo. Frunció el ceño. Tadeo llegó en un segundo coche y bajó en silencio con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. No saludó. Ni a su esposa, ni a sus suegros, ni a su hermana. Solo caminó hacia la puerta como si algo en su interior ya supiera lo que iban a encontrar. Entonces la vio. Clara extendió la mano y arrancó el sobre. Lo abrió con rapidez, pero sin romperlo, como quien espera encontrar una invitación adentro. Leyó en voz alta: «Esta casa es de mi propiedad exclusiva. No se ha autorizado a ningún huésped. Los intentos de entrada han sido registrados y reportados. Paloma Arriaga». Se quedó en silencio. El papel anterrígido se arrugó en su puño. Tadeo no dijo nada. Donato entrecerró los ojos como si intentara leer el interior de la casa desde el porche. Celia se apoyó en el columpio con la cara apretada entre pena y desconcierto. Jimena, parada en un rincón, simplemente bajó la mirada. Clara giró buscando cámaras, vecinos, alguien que pudiera explicarle lo que acababa de pasar. Pero no había nadie. Solo yo observando desde la distancia, envuelta en mi propio silencio. No bajé del coche, no saludé, no lloré. Solo terminé el último sorbo de café frío y encendí el motor. Mientras el coche se alejaba lentamente por la calle, sentí que por primera vez en mucho tiempo, mi espalda no se encorvaba. La justicia no siempre hace ruido. A veces se escribe en Arial 14 y se cuelga del picaporte de una puerta cerrada. Volví al departamento que aún rentaba en la ciudad, con el corazón sereno, pero los pensamientos acelerados. Cerré la puerta, dejé la bolsa sobre la mesa y me quité los zapatos. Aún era temprano. El silencio era espeso, como si todo estuviera conteniendo la respiración después del episodio en la casa. Encendí la tetera y apenas me senté cuando el celular vibró. Un número fijo sin identificar. Contesté. «Señora Arriaga», dijo una voz pausada masculina con tono formal, pero afilado como si cada palabra fuera medida. «Habla Rubén Rivas, presidente de la Asociación de Vecinos de Camino del Olmo. ¿Tiene un momento?» Me incorporé sin pensarlo. «Sí, claro. Dígame. Solo quiero confirmar algo con usted. Recibimos ayer una solicitud de extensión de ocupación para su propiedad, firmada por una tal Clara Creston». No dije nada. El formulario incluía a 3 adultos como residentes permanentes por al menos 6 meses, lo cual levantó una alerta porque, según los registros de la escritura, usted figura como única propietaria y residente legal. «Eso es correcto», dije. «No he autorizado a nadie. Nadie más tiene derecho a vivir ahí». «Gracias. Eso aclara mucho. Ya cancelamos el formulario.
Además, por el intento fallido de ingreso registrado esta mañana, se ha activado una restricción automática de acceso en la caseta. Sin su autorización directa, no se permitirán más intentos. Asentí, aunque él no podía verme. ¿Puede enviarme una copia de esa solicitud, por favor? Quisiera tenerla para mis archivos. Por supuesto. Se la mando por correo en este momento. Colgué y me quedé sentada unos segundos con la tetera silbando de fondo. Me levanté, apagué el fuego, pero no serví el té. Fui directo a la computadora. El archivo ya estaba en mi bandeja de entrada PDF, encabezado de la asociación formulario completo. En residentes solicitantes aparecían los nombres de Donato Luna Celia Luna y Jimena Luna. Abajo en letra manuscrita firme la firma de Clara. Y lo más curioso, en el apartado razón de ocupación, había escrito con toda seguridad: residencia familiar, extendida con consentimiento verbal. Verbal. Una palabra peligrosa. Una excusa perfecta. Una mentira tan cómoda que solo necesita que uno se quede callado para volverse verdad. La fecha de solicitud era de 5 días antes. Es decir, antes de la cena. Antes de preguntarme nada. Esto no era un accidente. Era un plan. Marqué a Florencia. Contestó en el segundo tono. Ya recibí el archivo, le dije. Lo voy a reenviar ahora mismo. Perfecto. Podemos preparar un documento de restricción de ocupación. Uno formal. Ya lo estaba redactando por si acaso. ¿Quieres que lo presentemos hoy mismo? Sí. Hazlo oficial. Te mando la versión preliminar en 20 minutos. Colgué y abrí la ventana. Afuera la tarde se tensaba con nubes grises y un aire tibio que anunciaba tormenta. Me apoyé en el marco. Recordé todas las veces que había callado para no parecer conflictiva, todas las veces que cedí, porque era lo mejor para la familia, todos los espacios donde me adapté, donde encajé, sin preguntar. Ya no. Fui a buscar una libreta vieja donde solía escribir frases sueltas. La abrí en una página en blanco y sin pensar demasiado anoté: no más verbales. Todo por escrito. Todo con mi firma. Ese día, más que defender una propiedad, estaba defendiendo algo más profundo, mi palabra. Y esta vez, nadie iba a distorsionarla. La mañana siguiente, a las 9:42 en punto, sonó el timbre del departamento. No fue una llamada de interfono ni un mensaje previo. Solo el timbre seco directo. Me asomé con cautela. Al otro lado de la puerta, de pie, como si estuviera en una sala de juntas, y no en el pasillo de un edificio residencial, estaba Clara. A su lado un hombre de traje gris oscuro, corbata delgada, portafolio de cuero marrón. Pelo perfectamente peinado hacia atrás, expresión de piedra. No necesitaba presentaciones. Era abogado. Abrí la puerta sin apuro, solo lo suficiente para ver, sin invitar. «Necesitamos hablar contigo», dijo Clara con esa voz suya que intentaba sonar tranquila, pero que ya traía grietas. «Si es sobre la casa, ya está hablado. No formalmente. Entonces, de forma formal, no tengo nada más que decirte sin mi abogada». El hombre intervino por primera vez. Señora Arriaga representó a la señora Creston en un tema de transición patrimonial. Según me ha informado mi clienta, existe un malentendido respecto a la residencia familiar que se le ofreció. ¿Residencia ofrecida?, repetí. ¿Así es? Le agradezco su visita, pero si hay algo legal que presentar, hágalo con mi abogada Florencia Toledo. Ya tiene todos los documentos necesarios. Cerré la puerta sin dar tiempo a más. No fue un portazo, pero sí un punto final. No pasaron ni 20 minutos cuando recibí un mensaje de Florencia Boy, rumbo al punto de encuentro. Rivas ya está avisado. Nos vemos en la caseta. Respiré hondo. Me cambié de ropa. Blusa blanca, jeans oscuros, zapatos cómodos. Nada de formalidades. Iba como lo que era la dueña.
El salón de recepción de la caseta de seguridad de la colonia Camino del Olmo estaba silencioso cuando llegué. En una esquina, Rubén Rivas, presidente de la asociación, hojeaba unos papeles con gesto atento. Al verme se levantó y me estrechó la mano con firmeza. «Paloma, gracias por venir. Gracias por tomarse el tiempo». Florencia llegó segundos después. Portaba una carpeta negra bajo el brazo y una sonrisa leve que ya conocía, esa que aparece cuando alguien viene a poner las cosas en orden. Clara y su abogado llegaron justo a las 10. Ella sin rastro de su usual energía encantadora. El abogado serio deslizó sobre la mesa un documento. «Nuestra petición es sencilla: establecer un esquema de convivencia transitoria conforme a lo que mi clienta entendió como un acuerdo verbal tácito». Florencia no lo miró siquiera. Abrió su carpeta y colocó sobre la mesa copias certificadas de la escritura, la orden de restricción de ocupación firmada por notaría pública y una carta formal, dirigida a la administración de la colonia, solicitando la anulación de cualquier intento de modificación del estatus de propiedad sin consentimiento firmado. «Esta casa tiene una única propietaria legal», dijo Florencia sin subir la voz. «No hay traspasos, ni cesiones, ni compromisos tácitos, y cualquier afirmación contraria será tratada como lo que es una falsedad jurídica». Rivas asintió en silencio, revisando los documentos con ojos entrenados. «La normativa interna de la colonia es clara», añadió. «Sin la aprobación directa y por escrito del titular registrado, ningún cambio de ocupación será válido. Además, señora Creston, usted presentó un documento que fue inmediatamente anulado al no coincidir con los registros oficiales». Clara respiró hondo, conteniendo algo que no terminaba de decir. Miró por la ventana, luego a mí. «Nos estás sacando de tu vida», dijo en voz baja. No respondí de inmediato. Solo crucé las manos sobre la mesa. «Estoy cerrando la puerta de mi casa. Mi vida nunca fue tuya para planear». El abogado intentó retomar la palabra, hablando de acuerdos familiares y posibles soluciones conciliatorias. Pero Rivas levantó una mano. «Esto no es un tribunal», dijo con firmeza. «Es una comunidad privada, y aquí las reglas se respetan. Sin la aprobación de la dueña, su clienta no tiene derecho». Se hizo un silencio denso. Clara bajó la vista hacia los papeles que ya no servían. Por primera vez su postura se encogió. Tal vez no por derrota, sino por haber comprendido al fin que esta vez no iba a salirse con la suya. Salí del salón con Florencia a mi lado. Al cruzar el umbral no sentí alivio. Sentí algo mejor, la paz de no tener que justificarme nunca más. Nos citamos en una cafetería de esquina, de esas, con tazas desportilladas, sillas desparejadas y música instrumental que no estorba la conversación. Llegué primero. Elegí una mesa junto a la ventana y pedí té de jengibre. El aire olía a pan recién horneado y a esa mezcla de crema corporal y papel viejo que solo tienen los lugares con alma. Tenía el testamento actualizado en un sobre cerrado, descansando sobre la mesa como si pesara más de lo que decía la balanza. Florencia llegó puntual con su carpeta de siempre, su andar sereno y esa forma de sentarse sin apuro, como si cada movimiento suyo estuviera medido en compases. Se colocó a mi izquierda, abrió la carpeta con naturalidad y dejó a la vista los documentos legales sin adornos. No hablamos mucho. El momento no lo requería. Tadeo llegó 5 minutos tarde. Lo vi desde la ventana, caminaba con las manos en los bolsillos, la camisa arrugada, el rostro demacrado como si no hubiera dormido, o como si no hubiera dejado de discutir con Clara desde que la enfrenté. Se sentó frente a mí sin saludar. Apoyó los codos en la mesa y miró fijamente el sobre. «Están avergonzados», dijo. «No soy responsable de lo que asumieron», respondí sin dureza, pero sin disculpa.
Pudiste habernos dicho algo, murmuró. Todos estábamos haciendo planes. Clara hacía planes. Tú los dejabas pasar. Sus ojos parpadearon, como si mis palabras hubieran tocado algo que no esperaba. Florencia aclaró suavemente la garganta y deslizó el sobre por la mesa. «Este es el testamento actualizado», dije. Tadeo lo miró pero no lo tocó. «¿Me eliminaste?» «No estás fuera», respondí. «Pero hay condiciones». Frunció el ceño. Florencia intervino con voz neutra. «Sigues considerado, pero hay una cláusula de revisión. Especifica que la señora Arriaga tendrá la última palabra sobre cualquier disposición». Tadeo me miró por fin. No con enojo. Con algo más silencioso, más humano. Me miró como cuando era niño y rompía algo importante sin querer, como si temiera no poder arreglarlo nunca. Entonces, de verdad tengo que ganarme otra vez algo que siempre fue mío. Nunca fue tuyo, Tadeo, dije con suavidad, ni por derecho ni por costumbre. Lo que tienes de mí no ha sido una herencia. Ha sido una elección, y las elecciones se cuidan. Guardó silencio. Miró hacia la calle, hacia los coches que pasaban, hacia el reflejo de sí mismo en el vidrio. «Clara va a decir que no peleé lo suficiente», susurró. «No lo hiciste», dije sin dureza, «pero aún estás a tiempo de aprender». Se quedó inmóvil. La música suave del lugar siguió flotando sobre nosotros. No buscaba una respuesta. No lo presioné. Me levanté, dejé la servilleta doblada sobre la mesa y acerqué el sobre hacia su lado. «Puedes leerlo cuando estés listo», le dije, «pero te sugiero que lo hagas solo». Salí sin mirar atrás. En la calle, el sol empezaba a calentar las baldosas y el aire traía ese aroma a jacaranda que anuncia los meses de cambio. No tenía la certeza de que Tadeo entendiera todo aún. Pero sí sabía algo con claridad por primera vez. No me estaba conformando con esperar que lo hiciera. Esta vez ponía mis propios términos. Esta vez me elegía a mí. El teléfono sonó pasadas las 8 de la noche cuando el sol ya se había escondido detrás de los edificios y yo había terminado de ordenar los papeles sobre la mesa. No reconocí el número. Dudé un instante. Podía ser otro intento de Clara o incluso Tadeo. Pero contesté. «Señora Arriaga, soy Jimena Luna». Me tomó un segundo ubicar su voz. La hermana de Clara, la misma que no había pronunciado palabra el día que llegaron con las maletas, la que mantuvo la mirada baja cuando su hermana arrancó el sobre del picaporte. «Sé que es raro que te llame», continuó antes de que pudiera decir nada, pero necesitaba hacerlo. «Y gracias por contestar». No hablé, solo escuché. «Quiero decirte que lo siento. Y... gracias». La sinceridad en su tono era desconcertante. Sonaba diferente sin ese filo que acompaña la voz de Clara, ni la arrogancia que alguna vez le intuí en una comida familiar. «No quería venir», dijo y su voz bajó un poco. «Clara nos dijo que tú habías insistido, que no querías vivir sola, que nos estabas haciendo un favor». Hizo parecer todo como un gesto familiar, bonito, generoso. La frase se quebró en algún lugar entre sus dientes. «¿Y lo creíste?» «Quise creerlo», admitió con un hilo de voz. Ya había peleado suficiente con ella en otras ocasiones. A veces es más fácil seguir la corriente. ¿Sabes? Mi mamá se deja guiar por Clara como si fuera brújula. Y mi papá no discute. Yo solo me sumé. La escuchaba sin interrumpir. Cada palabra suya era una piedrita cayendo en un pozo que no sabía que tenía abierto. Perdí mi matrimonio por evitar discusiones. Cedí tantas veces que ya no sé cuál fue la primera. Y ahora me doy cuenta
de que Clara nos arrastró a todos a un plan que solo vivía en su cabeza. Hizo una pausa. Podía escuchar su respiración temblar al otro lado de la línea. Nunca quise ocupar tu casa, ni invadir nada. Me mintió igual que a ti. Me apoyé en el respaldo de la silla. Miré por la ventana. Afuera la ciudad seguía su curso sin saber que dos mujeres que hasta hace poco apenas se reconocían estaban reconstruyendo una verdad rota. No soy como ella dijo apurada. No quiero nada de ti. No espero que me creas. Solo necesitaba que lo supieras. El silencio que siguió fue más limpio que incómodo. Un espacio que no necesitaba llenarse. Gracias por decirlo, respondí al fin. Y por disculparte. Eso no es algo que muchas personas tengan el valor de hacer. Jimena exhaló como si soltara una carga que llevaba semanas en la espalda. No sé qué va a pasar con ellos. Pero me alegra que alguien haya puesto un alto. Y que hayas sido tú. Nos despedimos sin promesas, sin contactos guardados, sin citas futuras. Solo con el tipo de respeto que nace cuando alguien te dice la verdad, aunque ya sea tarde. Apagué el teléfono y me quedé mirando el reflejo de la lámpara en la ventana. Pensé en todas las veces que había asumido que el silencio de alguien era complicidad, cuando a veces solo es miedo. Pensé en Jimena, en sus maletas iguales, en su voz sin filo. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que algo se aflojaba. No todo estaba perdido. A veces entre las grietas de una mentira asoma una pequeña verdad queriendo respirar. Y esa noche la dejé entrar. El sobre Manila llegó al día siguiente entregado por un mensajero con chaleco naranja y una sonrisa apurada. Me pidió firmar en una pantalla que no leía bien y desapareció antes de que pudiera agradecerle. Lo dejé sobre la mesa del comedor y lo miré por unos minutos sin abrirlo. Sabía lo que contenía. Florencia ya me había avisado la noche anterior que me enviaría copias del formulario completo que Clara había presentado ante la asociación de vecinos, además de otros documentos que había logrado recuperar por medios legales. Aún así, algo dentro de mí no quería enfrentarse tan pronto a lo que ya sospechaba. Abrí el sobre con un cuchillo de mantequilla con el mismo cuidado con el que se abre una herida que todavía sangra. Dentro había 4 hojas impresas con membrete oficial de la Administración de Camino del Olmo. Nombre completo de Clara en la parte superior, su firma en tinta azul en cada página como una marca de conquista. Pero lo que me detuvo fue un párrafo subrayado con resaltador verde. La solicitante declara intención de residencia permanente en el inmueble con fines de integración familiar y aprovechamiento de beneficios fiscales disponibles para contribuyentes mayores de edad. Residencia permanente. Beneficios fiscales. Integración familiar. No era un favor, no era una estancia temporal. Clara había tramitado sin mi conocimiento un cambio de estatus que la colocaba a ella y a su familia como ocupantes legales a largo plazo, amparándose en normativas diseñadas para proteger a adultos mayores. Lo había hecho en silencio, con tiempo, con estrategia. Todo estaba fechado una semana antes de la famosa cena. La solicitud ya estaba en trámite cuando me sirvió tamales y sonrió como si me estuviera pidiendo permiso. Apreté los labios y leí el resto. En el anexo fiscal, Clara incluso adjuntaba una carta de intención en la que mencionaba el deseo de la señora Arriaga de pasar sus últimos años acompañada en un entorno amoroso, rodeada de familia. Mi estómago se encogió. No solo mentía, me convertía en argumento, en excusa, en figura decorativa de una narrativa inventada para justificar su invasión. Ya no era solo mi casa, era su herencia emocional anticipada. Así lo escribió. Esas fueron sus palabras. Llamé a Florencia sin pensarlo.
¿Ya viste el formulario completo?, me preguntó antes de que pudiera decir nada. Sí, lo leí todo. Voy a presentar una objeción oficial ante la asociación, aunque ya lo anularon. Quiero que quede constancia. Además, podemos denunciar uso indebido de representación sin consentimiento, si decides avanzar. Hazlo. No quiero que esto quede flotando en silencio. Lo sabía, dijo simplemente. Sabía que ibas a decir eso. Colgué y caminé hacia la terraza. El sol de media tarde caía en ángulo proyectando sombras largas sobre los azulejos. Cerré los ojos por un momento. Respiré hondo. No se trataba del dinero, ni siquiera del espacio físico. Era el hecho de que alguien hubiera creído que podía absorber mi vida por conveniencia, como si yo ya no fuera una persona, sino un trámite más en su lista de ventajas a reclamar. Clara no planeaba quedarse un tiempo. Planeaba quedarse con todo. Y lo más grave, había asumido que yo no me daría cuenta. O peor aún, que me daría cuenta y no haría nada. Pero esa mujer ya no existía. La paloma silenciosa, la que firmaba sin leer, la que cedía para no incomodar, se había quedado en otro ciclo, en otra piel. Y si Clara quería jugar con papeles, yo también sabía sostener una pluma. Pero la diferencia era que yo no escribía para invadir. Escribía para proteger lo que construí con años, con esfuerzo y con un amor que ella nunca entendió. Volví al departamento después de una caminata larga de esas, que una empieza sin destino claro y termina cuando los pies deciden parar. Era domingo y el silencio de la ciudad tenía un ritmo distinto, como si todo el mundo respirara más despacio. Llevaba pan un frasco de mermelada casera que compré en el mercado y una flor amarilla sin nombre que me ofreció una señora sin dientes y sin prisa. La puse en un vaso de vidrio junto al fregadero y entonces lo vi, un sobre blanco sin timbres ni logos, deslizándose por debajo de la puerta. Lo levanté del suelo con cierta desconfianza, pero al ver la caligrafía temblorosa en el frente, esa mezcla de letra impresa y manuscrita que siempre tuvo Tadeo desde niño, supe que no era otra artimaña. No estaba sellado. Lo abrí con cuidado, casi como quien abre algo que podría deshacerse entre los dedos. Dentro una sola hoja escritas a lápiz. Nada de tachones, pero sí líneas ligeramente torcidas, como si hubiera escrito con la mano temblando. Me senté en la silla del comedor sin música, sin distracciones, y comencé a leer. Mamá. No sabía cómo empezar esto. Por eso usé lápiz. Como cuando era niño y tenía miedo de equivocarme. Tal vez es un error escribirte así en vez de llamarte, pero no quiero interrumpirte. No quiero exigirte nada. Solo quiero decirte algo sin que nadie más meta ruido en medio. Siento mucho todo. No solo lo que pasó, sino lo que permití que pasara. Siento no haberte defendido cuando debí hacerlo. Siento haberte dejado sola en la cena mientras Clara hablaba como si la casa fuera suya. Siento cada momento en que te vi ceder, y aún así, elegí mirar a otro lado. No tengo excusas, solo cobardía, y una mezcla de cansancio y costumbre. Me acostumbré tanto a cederle el volante a Clara que dejé de revisar hacia dónde íbamos. Pensé que era más fácil así. Pensé que ella se encargaría de todo y que tú ibas a entender como siempre. Pero esta vez no entendiste. Y me alegra, porque esta vez yo necesitaba que no entendieras, que no aceptaras, que no volvieras a ser la que aguanta todo con una sonrisa. Al principio me dio rabia, te lo confieso. Ver cómo ponías límites que nunca habías puesto conmigo me dolió. No porque estuvieras equivocada, sino porque me hiciste ver todo lo que no quise ver. Clara tenía sus planes, y yo los dejé pasar porque sonaban bien armados, lógicos, necesarios.
pero nunca me detuve a pensar si eran justos. Ni contigo ni conmigo. Solo seguí la corriente, y esa corriente terminó llevándose lo que más me importaba, sin que me diera cuenta la relación contigo. No espero que me perdones, ni que todo vuelva a ser como antes. Sé que eso toma tiempo. Tal vez nunca pasé. Pero necesitaba escribir esto. Necesitaba que supieras que ya lo entiendo. Que no eres egoísta por defender tu casa, tu vida, tu nombre. Que no eres mala madre por no dejarme heredar algo que no he merecido. Me duele que esto haya llegado tan lejos. Me duele más saber que tal vez sea tarde. Pero si en algún momento quieres hablar, aunque sea para decirme que no, aquí estaré, esperando. Ya no para reclamar nada. Solo para reconstruir si se puede, aunque sea una esquina pequeña de lo que fuimos. Tadeo. Terminé de leer sin moverme. Releí un par de líneas. Luego otra vez, desde el principio. Había algo en esas palabras que no buscaba redención rápida ni respuestas dulces. No era una súplica. Era, por primera vez en mucho tiempo, una muestra de conciencia. Y eso, viniendo de Tadeo, valía más que cualquier promesa. Doblé la carta con cuidado. No la guardé con los papeles legales ni con las fotos antiguas. La puse en el primer cajón de mi escritorio, donde tengo algunas piedras pequeñas que traje de mis viajes, una hoja seca en forma de corazón, y un papelito donde escribí: una vez, no todo lo que duele destruye. A veces reordena. No lloré. No ese día, pero sentí algo tibio en el pecho, una grieta distinta. No de ruptura, sino de entrada. Como si una luz tímida comenzara a colarse por donde antes solo había sombra. No sabía si iba a contestar. No sabía si quería. Pero saber que por fin había sido escuchada sin ruidos, sin terceros, sin condiciones, era suficiente. Por ahora. Las semanas siguientes no fueron ni heroicas ni dramáticas. No hubo revelaciones grandiosas, ni decisiones que cambiaran el curso de mi vida de un día para otro. Solo días. Días que comenzaron a organizarse como hojas de una agenda sin prisa. Días que olían a pan tostado, a bugambilias recién podadas, a café de ollas hecho con calma. Volví a la casa con el paso tranquilo de quien no tiene que pedir permiso para entrar. Ya no había sobres en el picaporte, ni teclados bloqueados, ni ojos ajenos detrás de las cortinas. Solo mi sombra cruzando los umbrales, mi voz tarareando sin pensar, mientras abría ventanas y encendía lámparas. El silencio dejó de pesar y empezó a sonar a paz. Una de las primeras cosas que hice fue desempacar mis cajas de libros. Saqué cada uno como quien saludas a un viejo amigo. En la repisa del estudio coloqué los títulos por color, por tamaño, luego por cariño. Dejé los más queridos al nivel de los ojos como si esperaran conversación. Me inscribí en un club de lectura de la colonia, uno pequeño de mujeres mayores que se reunían los miércoles por la tarde en la biblioteca comunitaria. No hablábamos de autores famosos ni de metáforas profundas, pero sí de lo que un párrafo podía remover, de cómo una frase a veces era suficiente para hacernos recordar quiénes fuimos, antes de que la vida nos pusiera a cuidar de todos, menos de nosotras. Florencia venía a visitarme cada domingo a las 5. Siempre traía un termo con té de hierbas y una bolsita de pan dulce del mercado. Nos sentábamos en la terraza frente a las lavandas y los helechos que ya empezaban a florecer. Hablábamos poco. A veces solo mirábamos el cielo intercambiando silencios como si fueran cartas bien escritas. Ella no era mujer de consejos. Solo decía cosas precisas cuando era necesario. Como esa vez cuando me vio acomodar los cojines del sofá con obsesión innecesaria y me soltó. Ya no estás recibiendo invitados, Paloma. Estás recibiéndote a ti. Una mañana mientras limpiaba el estudio,
Abrí una caja que había olvidado, en el fondo del armario. Dentro estaban mis lápices de dibujo, mis papeles de acuarela, una regla metálica con las esquinas gastadas, un compás de madera que Tadeo me regaló en la universidad, cuando apenas sabía para qué servía. Saqué todo sin plan, sin intención, solo por el placer de ver mis manos tocar algo que no fuera cotidiano. Esa tarde dibujé por primera vez en años. No fue un jardín ni una fachada. Fue una curva, una línea que nacía suave y se iba extendiendo como si buscara el borde de algo que todavía no conocía. Luego otra, y otra más. Al final no era un diseño útil ni vendible, pero era mío. Era forma y ritmo. Era lo que no había tenido tiempo ni permiso de hacer en mucho tiempo. Cada rincón de la casa comenzó a ajustarse a mí. El cuarto de visitas, ese que Clara había asignado sin preguntar, lo convertí en un rincón de lectura. Puse una lámpara de pie, una manta suave y una repisa flotante. Quité la cama. En su lugar coloqué una alfombra tejida a mano que compré en San Miguel hace años y que había guardado para después. Después, por fin, era hora. En la cocina cambié los frascos de especias por otros de cerámica. Tiré los que estaban vencidos, los que acumulaban polvo, por compromiso. Cocinaba poco, pero con gusto. A veces solo preparaba pan con queso y mermelada, pero lo servía en un plato bonito, con una servilleta doblada y una flor seca al lado. Porque sí, porque lo merecía. Una noche de viernes recibí una llamada de Maya, una amiga que había sido colega mía en los años en que dirigíamos proyectos para jardines escolares. No hablábamos desde hacía más de un año. Me dijo que pensaba en mí cada vez que veía una bugambilia florecer sin permiso entre los muros de la ciudad. Nos reímos. Acordamos llamarnos cada 15 días, no para fe y hablar de trabajo ni de papeles, sino solo para decirnos cómo estábamos sin excusas. El ritmo nuevo no era perfecto. Había días en que el pasado intentaba colarse por las rendijas, en que la voz de Clara volvía en ecos de antiguas conversaciones, en que me preguntaba si Tadeo realmente había entendido algo, o si todo era solo un impulso fugaz. Pero ya no me quedaba atrapada en esas preguntas. Las dejaba pasar como una nube que no traía tormenta. Una tarde, mientras regaba las plantas, noté que las hojas del cerezo mexicano comenzaban a tornarse rojizas. Era la señal del otoño, la estación que siempre me pareció más sincera. Pensé que quizás mi vida estaba entrando en su propio otoño. Y por primera vez no lo sentí como una despedida, sino como un reencuentro. Porque en cada hoja que caía, algo en mí volvía a crecer, sin prisa, sin ruido, a mi manera. Fue un martes por la mañana, justo cuando terminaba de regar las plantas del patio. El cielo estaba despejado, pero el aire traía esa electricidad sutil que uno aprende a reconocer cuando ha vivido demasiadas tormentas sin paraguas. Encendí la cafetera, puse a sonar un disco viejo de trova y me dispuse a revisar los correos. Entre los mensajes del club de lectura y las notificaciones de pagos programados, uno me hizo detener el dedo. Actividad inusual detectada. Sistema de cámaras. Camino del Olmo. Lo abrí. Eran capturas de video. 3 ángulos distintos, todos mostrando la entrada peatonal de la colonia. Ahí estaba Clara. No con su actitud habitual de desfile, sino con una chaqueta gris oscura, gafas de sol y una coleta más apretada de lo normal. Iba sola, sin maletas, sin familia, solo con una carpeta delgada en una mano y un bolso grande colgado del hombro. El archivo adjunto incluía también el registro del sistema de acceso. Una mujer identificada como señora Martínez había sido autorizada a entrar a través del módulo 2. El apellido no coincidía con ninguno registrado, pero alguien había modificado el código manualmente.
Me llevó menos de 2 minutos hacer la llamada. Rivas, buenos días. Paloma Arriaga. Necesito hablar contigo de inmediato. ¿Pasó algo? Clara acaba de ingresar con un nombre falso. Alguien de tu personal le permitió la entrada. Ya revisé las cámaras. Quiero reunión hoy. Y la presencia de notaría. Hubo una pausa tensa. Te llamo en 10. Vamos a aclararlo. A las 12 en punto estaba en la sala de recepción de la caseta. Florencia llegó con una carpeta negra, su expresión más seria que de costumbre. Rivas se presentó con gesto crispado, y con él el guardia de seguridad que había permitido el acceso. Se llamaba Hilario. Tendría unos 40 años, nervioso, con el uniforme algo arrugado y los ojos evitando contacto visual. ¿Reconoce a esta persona?, preguntó Florencia mostrando la imagen de Clara. Hilario tragó saliva. Pensé que era otra residente. Me dijo que era de visita y que tenía autorización verbal. Ofreció una propina. ¿Una propina?, dije sin alterar la voz. Solo fueron 500 pesos, señora. ¿Y por 500 pesos ibas a permitir que invadieran una propiedad privada que sabes perfectamente no admite visitas sin autorización escrita? Hilario bajó la cabeza. Rivas tomó la palabra serio. La administración considera esto una falta grave. Clara Creston queda formalmente vetada de cualquier ingreso a la colonia, por cualquier medio, nombre o acompañante. Y el guardia será relevado de su cargo a partir de mañana. Florencia entregó una copia firmada de la notaría, donde constaba la denuncia por intento de suplantación e ingreso fraudulento. No era para llevarla a juicio. No me interesaban los escándalos. Pero sí quería que constara, que quedara escrito en algún lugar que yo había visto venir la jugada y la había desactivado antes de que tocara mis cimientos. Al salir el sol daba de frente y el pavimento comenzaba a quemar. Me puse las gafas, respiré profundo y me detuve un momento frente a la entrada principal. Allí, entre los setos recortados y las piedras decorativas, me di cuenta de que algo en mí había cambiado para siempre. No solo había defendido la casa, había defendido mi derecho a que nadie más escribiera mi historia en mi lugar. Clara no volvió a Palets a aparecer después de eso. No hubo llamadas, ni disculpas, ni correos. Solo su ausencia, que poco a poco se volvió menos incómoda y más necesaria. Como cuando dejas de escuchar un ruido que no sabías que te molestaba, y de pronto entiendes lo que es el silencio de verdad. Un silencio que no pesa, que no impone, que no miente. Y en ese silencio por fin la casa respiró conmigo. La casa entera había cambiado de ritmo. Ya no caminaba midiendo las pisadas ni hablaba en voz baja como si temiera interrumpir algo. Todo me pertenecía de nuevo. No por título legal que siempre fue mío, sino por presencia, por convicción, porque finalmente había dejado de vivir como inquilina en mi propia vida. Había una habitación, sin embargo, que me costó más conquistar. La antigua recámara de visitas, aquella que Clara señaló como territorio propio, con la naturalidad de quien se cree con derechos sin haber hecho méritos. Durante semanas la mantuve cerrada, no con rencor, sino con respeto. Era un espacio en pausa, un cuarto que me recordaba tanto lo que se intentó quitarme, como la firmeza con la que decidí no permitirlo. Un sábado por la mañana, después de tender mi cama y preparar un té de canela, me detuve frente a esa puerta. Tenía la misma manija que todas, la misma pintura color hueso, pero algo en ella pesaba diferente. La abrí despacio como si despertara y alguien dormido y entré. Adentro la luz caía en silencio sobre el suelo. Las paredes seguían blancas. No había muebles, solo el eco suave del aire, la textura tibia del polvo
y una sensación extrañamente limpia. No había sombras, tampoco promesas, solo un espacio disponible. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas como hacía años no lo hacía. Dejé que la espalda descansara contra la pared y respiré hondo. No sentí nostalgia, ni rabia. Sentí espacio, un espacio puro. Sin por si acaso Tadeo viene, sin por si alguna vez alguien necesita quedarse, sin por si vuelvo a ceder. Un espacio sin condición. Solo mío. Y vacío sí, pero no de tristeza. Vacío de imposiciones. Pensé en cómo toda la vida me enseñaron a tener siempre un lugar para alguien más. Un sofá extra, una cama de más, un espacio mental disponible para urgencias ajenas. Y no digo que eso esté mal. Dar es hermoso, pero dar sin límites te vuelve invisible. Uno empieza a dejarse para después, para cuando sobre tiempo, energía o cariño. Y la verdad es que nunca sobra. Nunca hay un después que te devuelva lo que no te diste cuando más lo necesitabas. Ese cuarto era durante años una expresión de mi disponibilidad incondicional. Ahora no. Ahora era la representación física de un nuevo pacto conmigo misma. No más habitaciones para la culpa. No más camas para la manipulación disfrazada de necesidad. En los días que siguieron fui transformando el espacio poco a poco. No para llenarlo, sino para darle intención. Colgué en una esquina una cortina de lino ligero que bailaba con el viento. Coloqué una planta de interior que pedía poca agua pero mucha luz como yo en estos últimos tiempos. En el centro extendí una alfombra tejida a mano regalo de Florencia, con tonos tierra y azul profundo. No puse cama, ni silla, ni escritorio. Solo dejé una canasta con mantas suaves y una lámpara de pie que lanzaba una luz cálida al atardecer. A veces entro y me siento un rato. No para hacer nada, solo para estar. Es un cuarto sin función clara y tal vez por eso me gusta tanto. Es el único lugar de la casa donde no tengo expectativas. No me pide ser útil, solo me recibe. Una tarde mientras tomaba mate en la terraza, una vecina se asomó desde la barda y me saludó con gesto amable. Se llamaba Lucía, unos 60 largos, pelo corto y mirada traviesa. Me preguntó si alguna vez organizaba talleres de dibujo. Le dije que no, pero que quizás algún día. Ella sonrió y respondió: «Si lo haces, avísame. Ese tipo de espacios también sanan». Pensé en el cuarto. Sonreí de vuelta. No lo llamo sala de meditación, ni rincón de lectura, ni estudio de arte. No tiene nombre. Es simplemente mi cuarto de la paz. Donde nadie duerme. Donde nadie invade. Donde no hay máscaras ni maletas. Solo un espacio donde me recuerdo que no todo tiene que llenarse para tener valor. A veces lo que está vacío está completo. Porque así lo elegí. Porque ya no tengo miedo de que se note que se elegí a mí. Era un lunes como cualquier otro. Había pasado la mañana limpiando los estantes de la cocina, reorganizando los frascos por tamaño y fecha, tirando lo que ya no servía, dejando espacio, solo para lo que realmente uso. Me había acostumbrado a ese ejercicio de depurar no solo objetos, sino pensamientos. Hacía semanas que la casa respiraba conmigo sin sobresaltos, sin tensiones. Cada rincón tenía su ritmo, su luz, su propósito, incluso cuando era simplemente estar vacío. Alrededor del mediodía salí al porche a revisar el buzón. Esperaba una revista y una carta de la biblioteca. Pero lo que encontré me detuvo en seco. No en el buzón, sino a un lado de la puerta junto al felpudo de fibra de coco, donde se leía la palabra «bienvenida», no como invitación abierta, sino como acto consciente. Allí en completo silencio alguien había dejado una maceta de barro. Pequeña, sin etiquetas, sin lazos, sin papel. Solo una planta modesta de hojas verdes delgadas
y un tallo firme que sostenía una flor solitaria blanca con el centro violeta. La reconocí al instante. Era una flor de cosmos blanco. Me agaché despacio, la tomé entre las manos y la observé más de cerca. El borde de los pétalos temblaba ligeramente con la brisa como si estuviera acostumbrada a resistir. Una flor sencilla, sin aroma, sin dramatismo. Pero fuerte. Había mencionado esa flor una sola vez, durante una conversación sin importancia, meses atrás cuando Clara y su familia todavía formaban parte de mis domingos forzados. Recuerdo que habíamos hablado de plantas y que yo dije sin pensar demasiado que los cosmos blancos me parecían flores honestas. No trataban de impresionar. Solo crecían donde podían sin pedir aplausos. No había nota, ni firma, ni rastro, pero no hacía falta. Era Jimena. Entré la maceta con cuidado como si fuera un secreto que no debía romperse. La coloqué sobre la mesa del cuarto de la paz, junto a la cortina de lino y la lámpara que encendía al atardecer. Allí, en ese espacio sin etiquetas, esa flor encontró su sitio sin pedir permiso. Esa tarde no hice llamadas. No envié mensajes. Tampoco recibí ninguno. Pero sentí algo moverse dentro como una página que alguien pasó en silencio. No era una disculpa formal ni una conversación pendiente. Era otra cosa, más ligera, más humana. Una señal de alguien que no sabía cómo decir, pero que aún así intentaba hablar. Recordé la voz de Jimena aquella noche cuando me llamó temblorosa, para decirme que Clara había mentido, que ella también había sido arrastrada por una historia que no era suya. Supe desde entonces que no era igual, que aún quedaba algo en ella que quería limpiarse, y esa maceta sin grandes gestos lo confirmaba. A los pocos días la flor empezó a inclinarse hacia la luz de la ventana, como si supiera que allí, a esa hora exacta de la tarde, el sol tocaba justo la esquina del cuarto. No la moví. La dejé que eligiera su propio ángulo, su propio modo de crecer. Cada vez que entraba al cuarto y la veía pensaba en eso, que hay personas que no se redimen con discursos, sino con pequeños actos. Y que a veces una flor basta. Un miércoles, mientras salía de la reunión del club de lectura, la vi. Jimena. Estaba del otro lado de la calle, esperando en la parada del autobús. Llevaba una bolsa de mercado colgando del brazo y el cabello recogido en una trenza suelta. Me miró. La miré. No levantamos la mano, no cruzamos palabras. Pero ella hizo un gesto leve con la cabeza. No una reverencia, sino una afirmación. Como si dijera gracias por ver la flor, por entenderla. Y yo respondí igual sin palabras, pero con el mismo movimiento lento, tranquilo que dice: estoy bien. Y tú quizás también. Esa noche antes de dormir, me serví una infusión y entré al cuarto de la paz. Encendí la lámpara, me senté sobre la alfombra y observé la planta. Ya tenía 2 botones más apenas asomando entre las hojas. No sé si florecerán. No me importa. Lo importante es que sigue viva. Y que contra todo pronóstico decidió quedarse. Igual que yo. Igual que la verdad cuando por fin encuentra dónde echar raíz. El cielo estaba despejado, pero no brillaba con urgencia. Era una de esas mañanas serenas en que la luz entra sin imponerse, como si pidiera permiso para tocar las cosas. Me preparé un café con canela, ese que huele a infancia y a domingos sin prisa, y salí a la terraza con el cuaderno en una mano y una manta ligera sobre los hombros. El aire olía a tierra húmeda y a flores recién abiertas. No había ruido, solo ese tipo de silencio que no incomoda, que acompaña. Un silencio que se parece a la verdad. Me senté en la silla de mimbre que restauré yo misma el mes pasado, con lija, barniz y paciencia. Frente a mí, el jardín respiraba.
Las lavandas habían crecido, los helechos se extendían con soltura, y el cerezo mexicano, mi favorito, comenzaba a mostrar sus primeras hojas rojizas. Todo estaba en su lugar. No porque alguien lo ordenara, sino porque la vida, a veces, también sabe encontrar su forma sin que se le imponga una. Abrí el cuaderno en una página limpia. No tenía un plan. No había un diseño que me guiara, ni un encargo que cumplir. Solo dejé que la mano se moviera. Primero una curva, luego otra. Líneas suaves, imperfectas, que no pretendían ser nada. Tal vez una rama, tal vez un camino. Tal vez solo el reflejo de todo lo que había aprendido sin darme cuenta. No tenía técnica. Tenía ganas. Y eso a mi edad vale más que cualquier precisión. Mientras dibujaba pensaba en todo lo que esta casa había sido para mí. No solo un espacio ganado, sino un espejo donde por fin me veía con nitidez. No como madre, ni como anfitriona, ni como la que ayuda, la que aguanta, la que cede. Aquí simplemente era yo. Sin justificaciones, sin máscaras. Pensé en Tadeo, en su carta escrita a lápiz, en la forma en que por fin se permitió temblar. No había vuelto a escribir ni a llamar, pero eso no me inquietaba. Lo importante no era lo que hiciera después, sino lo que ya había hecho reconocerme. Y eso para un hijo no siempre es fácil. Pensé en Jimena, en su flor silenciosa, en su gesto valiente de romper el ciclo, sin pedir permiso a nadie. En Clara... no. En Clara ya no pensaba. No desde la última vez que intentó entrar por la puerta trasera de mi vida con otro apellido, y fue detenida por su propio reflejo. Hay personas que no entienden los límites hasta que se tropiezan con ellos. Y yo, esta vez, fui muro. Fui puerta cerrada. Fui llave que no entregué. Volví la vista hacia el interior de la casa. Todo estaba tranquilo. El cuarto de la paz iluminado por la luz que entraba de lado, la flor de cosmos aún en pie, resistiendo sin alarde. Me vi a mí misma reflejada en el vidrio de la puerta, el cabello algo más canoso, la piel, con sus surcos bien ganados, los ojos más abiertos que nunca. No era una imagen perfecta, pero era mía. Seguí dibujando. Sin meta, sin buscar belleza. Solo trazo sobre trazo, como quien escribe una historia que no necesita ser contada para sentirse verdadera. El sol ya estaba alto cuando cerré el cuaderno. Me quedé un rato más con las manos sobre las rodillas, el rostro tibio, la mente en silencio. Y entonces lo dije. No en voz alta, pero sí con toda la claridad del alma. Esta casa es mía. Este silencio también. Y por primera vez esas palabras no fueron una declaración de defensa ni un escudo. Fueron una celebración, un himno suave, un acuerdo interno, un lugar al que llegué sin ruido, pero con cada paso bien plantado. Aquí sí soy yo, y aquí por fin me quedo.